gracias a todas ustedes y a ti, Fer, por encargarte de la logística de esto y gracias a todas y a todos los que se me están escuchando. Eh, a ver si puedo, no sé si llegue o desarrolle plenamente lo de la hipostatización como debería, pero voy a tratar de concentrar en lo de la analogía y lo de la dialéctica. Eh, bueno, en la sesión anterior, ¿no? Sostuve que la interpretación marxiana del idealismo alemán, específicamente el de Hegel, era relevante porque su materialismo se define o se definió ex profeso, ¿no? Por contraste con dicho idealismo, ¿no? Entonces era importante partir de esa interpretación para entender cómo se iba a contradistinguir o a especificar, mejor dicho, el materialismo de Marx, ¿no? Resumidamente, ¿no? Para Marx el carácter absoluto de la autoconciencia implicaría en Hegel una consecuencia acosmista, ¿no? Es decir, la negación de la existencia del mundo. Ese era, digamos, como el diagnóstico más grave, digamos, de su interpretación. Y esa interpretación, decía yo, suponía una sensible variación respecto de la crítica de Feuerbach, ¿no? En el entendido de que para el Hegel de Feuerbach, ¿no? Se trataría de poner en cuestión la existencia de la materia o del mundo como tal, sino que para el Hegel de Feuerbach se trataría tan solo de su determinación en relación con el pensamiento puro, ¿no? Ya sea que el mundo se conciba como creación, como negación del pensamiento o como una autoalienación o una exteriorización de la autoconciencia divina. Entonces la diferencia, para que quede claro, es que en el Hegel de Feuerbach, Hegel no negaría la existencia del mundo, más bien lo que variaría sería su determinación. Mientras que en el Hegel de Marx, Hegel sí negaría la existencia del mundo, ¿no? O la interpretación de la autoconciencia como divina implicaría la no existencia del mundo, ¿no? Entonces hasta ahí la diferencia. En todo caso, ¿no? Eso fue la sesión pasada, ¿no? Hoy vamos a ver cuál sería para Marx el problema con este presunto acosmismo, ¿no? Que se le llama, y cuál sería además el vicio metódico que conduciría a esta presunta o presumible barbaridad hegeliana, ¿no? Ahora, el materialismo sería en este sentido la solución a estos dos problemas legados por el idealismo alemán, a saber, al problema del acosmismo y al problema del método conducente a tal acosmismo, ¿no? Entonces, no voy a insistir demasiado en el hecho de que la interpretación que Marx tiene de Hegel, tal y como sugerí la sesión anterior, es de todo punto errónea, pues, ¿no? Solo lo recuerdo para que en lo que atañe a la caracterización que Marx tiene de Hegel, la tomemos como un grano de sal, ¿no? Sin necesidad de que yo esté repitiendo constantemente la distancia. Entonces entiéndase que siempre que hable yo en este registro de Hegel, estaré hablando del Hegel que Marx interpreta, ¿no? No del Hegel que yo rescataría. Bueno, entonces, en todo caso voy a dividir mi exposición en tres partes, ¿no? La primera será una caracterización general de lo que querría decir materialismo en Marx. Y para eso voy a tomar como base el comentario de Bolívar Echeverría sobre las tesis de Feuerbach, que está en este libro, no se ve ahí. Bueno, se llama El discurso crítico de Marx el libro, pero el texto en particular se llama El materialismo de Marx. Aunque el comentario es un trabajo de juventud, por decirlo así, de Bolívar, y en ese sentido exhibe muchas limitantes, creo que adelanta tesis elementales sobre las que podremos contribuir, ¿no? A la diferencia, porque es una interpretación muy seria, pues, ¿qué es lo que quiero decir, no? A diferencia de la interpretación que sobre el materialismo marxiano podría tener Castro Gómez, ¿no? A cuya crítica me voy a dedicar la siguiente sesión. Y bueno, para la segunda parte voy a retomar la apreciación de Enrique Dussel, eh, que tiene Dussel, ¿no? Sobre el giro materialista, no solo porque pone sobre la mesa el problema del sentido del ser en Marx, sino porque nos abre la puerta al tema de la analogía que anticipé la sesión pasada, ¿no? Para ese texto también, digamos, es temprano, ¿no? Y yo lo tengo en esta edición, se llama Método para una filosofía de la liberación. Esta edición que está un poco descuidada, que reimprimieron, pero bueno, es el que hay disponible a la venta, ¿no? Por lo menos. Eh, y la tercera parte tratará de lo que podríamos llamar la
conclusión o la consecuencia comunista, ¿no? Es decir, abordaremos la única condición práctica que desde el punto de vista de Marx podría solventar el problema filosófico de la decisión entre ser y pensamiento, ¿no? Que sería el proyecto comunista. Y esa es la solución que implicaría o conduciría a la superación de la filosofía, ¿no? O a la realización de la filosofía. Bueno, entonces voy a comenzar con la primera parte, que es la caracterización de lo que entenderíamos por materialismo en Marx. El texto que me refiero, les decía que es el de Bolívar Echeverría, es un texto de 1974. Si no mal recuerdo, y ahorita ya estoy como hablando un poco de memoria, creo que es su tesis de licenciatura que se la dirigió Sánchez Vázquez. Entonces, tiene mucho cuidado argumental el texto, aunque creo que tiene algunas limitaciones que voy a exhibir ahorita, pero creo que sirve muy bien como de pretexto para contribuir sobre lo que está diciendo Bolívar, ¿no? De acuerdo con Bolívar, el objetivo de las tesis sería definir la perspectiva teórica adecuada al proyecto comunista revolucionario. Esa definición implica a su vez una revolución teórica, ¿no? Dice Bolívar Echeverría. Entonces, a juicio de Bolívar, el principal problema de las tesis es las tesis parten de la disyuntiva o de la antinomia, si se quiere, falsa antinomia, establecida entre el fatalismo mecanicista, que sería el fatalismo por parte del materialismo, incluido el de Feuerbach, ¿no? Y el voluntarismo vanguardista por parte del idealismo. Esto según Bolívar, ¿no? En este sentido, el conflicto solo podría dirimirse una vez comprendida la idea de que la objetividad material y el sujeto de la acción coinciden en el complejo constituido por las relaciones sociales, ¿no? Yo creo que esa es la tesis más característica del materialismo de Marx, ¿no? Que lo que constituye no solo al sujeto, sino a la realidad objetiva con la que nos enfrentamos, pues es la densidad de las relaciones sociales, y creo que incluso esa tesis va a durar hasta el Marx más tardío, ¿no? Quiero leer la parte de la tesis 6, que es donde queda muy clara esta idea, perdón. Tesis 6. Dice, Feuerbach disuelve la esencia religiosa en la esencia humana. Pero la esencia humana no es un abstractum inherente al individuo singular. En su realidad, la esencia humana es el conjunto de las relaciones sociales, ¿no? Entonces, aunque puede parecer una especificación muy sutil, sí tiene consecuencias muy fuertes, ¿no? Como espero que quede más claro adelante, ¿no? Entonces, como decía, esta creo que es la tesis más distintiva y característica de lo que podríamos entender por el materialismo de Marx. Y yo aprecio mucho el comentario de Bolívar justamente porque justo por su comentario es que como que caí en la conciencia de eso, ¿no? Y eso tiene consecuencias sobre todo, o bueno, no sobre todo, pero una de las consecuencias más importantes de esta concepción de que la realidad material es el conjunto de las relaciones sociales es, por ejemplo, en la crítica marxista del Estado, ¿no? La idea de que también los estados se definen por el conjunto de sus relaciones y no solamente son entidades que expresan la voluntad, por ejemplo, de un pueblo, ¿no? Pero bueno, solo pongo el ejemplo, ¿no? No voy a abundar en eso. Bueno, sin embargo, ¿no? Esta tesis, es decir, que la objetividad no es un mero dato, sino la realidad de la praxis o la objetivación de la praxis, ¿no? Esa tesis solo podría corroborarse y ser algo más que una hipótesis metafísica, tan pronto como la variación en las relaciones sociales trastoque efectivamente la experiencia o el sentido común de la realidad, ¿no? Voy a repetir esa idea porque puede ser un poco enredada. Es decir, la tesis de que la objetividad está constituida por la objetivación de las relaciones sociales, ajá, para Marx solo puede probarse más, así dicha sí es una mera hipótesis especulativa, pues, ¿no? Pero para que quede probada, tendría que verificarse que una
un trastocamiento de las relaciones sociales, induce, ¿no?, la experiencia o el sentido común de la realidad. El ejemplo más claro es el de la superación de la religión, ¿no?, o del sentimiento religioso. Porque un poco la idea es que para Marx esto queda muy claro en la cuestión judía, ¿no? El sentimiento religioso es producto de un estado de la realidad social en el cual los individuos se sienten escindidos de su propia capacidad colectiva, ¿no? Entonces, en esa medida, la proyección religiosa sirve, por un lado, como compensación, ¿no? Pero también es, digamos, una representación tergiversada de lo que es la esencia de la capacidad humana en general. Entonces, para Marx, ¿no?, una vez sí se viera, la realidad social se viera trastocada, con ello se diluiría la formación social que da lugar a la apariencia religiosa, ¿no? Entonces, digamos que la prueba efectiva de que la objetividad es la objetivación de las relaciones sociales tendría que venir por vía de la transformación del mundo, ¿no? No sería una prueba meramente teórica. Es decir, ¿no?, que la objetividad sea objetivación de la praxis no solo para el concepto, sino para la intuición sensible, o que el sentido determinado del ser, ¿no?, voy a volver sobre esto, resulte diáfano no solo para la reflexión, sino para la conciencia inmediata, ¿no?, cotidiana, pues mundana. Aquí estoy agregando un poco de mi cosecha, no es algo que haya dicho Bolívar como tal, pero ese es un poco el sentido de su interpretación, ¿no? A esto se debe, pues, ¿no?, que tal y como explica la famosa tesis 11, la verdad filosófica no pueda demostrarse por vía de la mera interpretación, sino que precise que se requiera de la transformación de la realidad, ¿no? Una transformación que, podríamos decir, debería hacer coincidir la esencia con la apariencia, de modo que se vuelva innecesaria la invocación de representaciones abstractas de esa esencia, ¿no? Entonces, solo de esta forma podría superarse efectivamente la enajenación religiosa que Feuerbach había vuelto objeto de la mera crítica teórica, ¿no? Eso queda más claro en la tesis 6 y 7. Dice, voy a leer la otra parte de la tesis 6. Dice Feuerbach que no entra en la crítica de esta esencia real, está obligado, por tanto, uno, a hacer abstracción del acontecer histórico y fijar como independiente el ánimo religioso y a presuponer un individuo humano abstracto, es decir, aislado. Por lo tanto, 2, la esencia solo puede ser captada como género, como universalidad interior inexpresiva que conecta naturalmente a los muchos individuos. Y en la tesis 7, dice Feuerbach no ve por lo tanto que el propio ánimo religioso es un producto social y que el individuo abstracto que él analiza pertenece a una forma determinada de sociedad, ¿no? Entonces, la limitación, pues, ¿no?, que está viendo Marx es que la crítica de Feuerbach es puramente interpretativa o teorética, o apela a que la apariencia religiosa se disuelva solo por vía de las armas hermenéuticas, pues de la crítica hermenéutica, ¿no? Y lo que dice Marx es que hay en el fondo una raíz, en el fondo de la escisión, ¿no?, de la esencia humana respecto de su realidad está la formación o la objetivación de las relaciones sociales. Entonces que la crítica teórica o puramente hermenéutica es improcedente o incapaz o está bastante limitada mientras no haya una transformación de la objetivación de la praxis, ¿no? Entonces, tal y como había reprochado Bruno Bauer, ¿no?, en este texto que es muy importante para toda esta discusión, que es el género y la masa, esto no lo menciona Bolívar, esto lo traigo yo a colación, ¿no? La representación feuerbachiana, ¿no?, del ser genérico evoca una unidad, digamos, ya no especulativa, sino puramente estética, dice, ¿no? De modo que hace de esta unidad una mera apariencia, ¿no? Aquí tengo la cita de Bauer, se las voy a leer, permítanme, porque me parece muy reveladora. Entonces recordemos un poco para evitar malinterpretación de esto. Feuerbach cree y creo que tiene razón en eso, que según su interpretación de Hegel, su idea de ser genérico se diferenciaría del concepto de espíritu, por lo menos en la interpretación de Feuerbach, ¿no? Porque el ser genérico no sería una representación conceptual de una entidad divina que después encarnaría en el ser humano. ¿Ah? El ser genérico, a pesar de ser una
noción general, se refiere siempre a la totalidad de los individuos humanos, a la capacidad agregada de la humanidad. Entonces se refiere a la humanidad como individuo colectivo, por decirlo así, ¿no? Entonces, su idea es que esa esencia general tiene una instanciación o se instancia en un ente colectivo. Por lo tanto, para Feuerbach no habría esta disociación entre una representación puramente teórica de la esencia y la realidad individual. Más bien lo que dice es que la esencia es el género y el género es la totalidad de los seres humanos, ¿no? Y el individuo solo se diferencia del género en la medida en que se disocia de alguna forma de esa colectividad, ¿no? Y ese es el punto que va a criticar. Y creo que Bauer entiende muy bien ese planteamiento, pero es también lo que va a criticar. Entonces dice Bauer en el texto que se llama El género y la masa, dice, al hombre, la esencia se le enfrenta como un poder que no puede ni debe someter a crítica. El hombre es infinito y se basta a sí mismo en su esencia precisamente porque como la oruga, que también se cree infinita y autosuficiente, no puede alcanzar sus límites. O en otras palabras, porque su límite lo encierra tan estrechamente que más allá o más acá de su pensamiento y su voluntad han perecido. Esta autorreflexión del hombre que proyecta su infinitud en su esencia, una infinitud que se opone radicalmente a su influencia y actividad, una infinitud que lo posee pero que él no posee, debe conducir a la resignación, a la apatía y a la sumisión la sumisión a la limitación concreta asignada a cada individuo. El género solo se establece cuando se silencian los dolores de la disolución, se reprimen externamente los impulsos brutales de la masa y se ocultan las contradicciones en las que la historicidad se ha empantanado. Esta esencia, continúa Bauer, no ha podido sanar las heridas, como mucho extiende su manto sobre ellas. Pero es inútil, la desesperación arranca el velo, el egoísmo no se conforma y las fuerzas curativas que aún persisten se niegan a dejarse encubrir bajo el manto mágico. Lo que Feuerbach exige es una obra de arte, una apariencia que pueda durar un instante y vivirse como contemplación personal, pero que desaparece ante el ardor de las pasiones que mueven la realidad, ¿no? Entonces, lo que le está reprochando hasta ahí Bauer, perdón, lo que le está reprochando Bauer es que a pesar de que la idea del ser genérico pretende referirse a una instancia efectivamente existente, a saber, la humanidad tal y como existe en su totalidad, ¿no? No deja de disociarse de la existencia humana en la medida en que a través de esa representación genérica Feuerbach pretende reconciliar al ser humano con su esencia social, ¿no? A través de un ejercicio puramente teórico. Entonces, Bauer se da muy bien cuenta de que mediante esa alusión, la intención de Feuerbach se vuelve simplemente una representación puramente complaciente, ¿no? De la reconciliación. A pesar de todo, de que haya querido o intentado tomar distancia de la abstracción puramente especulativa, a pesar de eso, de todas formas, se vuelve una mera representación estética, en este caso ya no teórica, sino estética de la reconciliación, ¿no? Y es justamente este reproche el que lograría eludir Marx. Eso es el paso importante, ¿no? En el entendido que su materialismo, el de Marx, invita o incluso demanda la transformación de las relaciones sociales, ¿no? Entonces, mientras, bueno, por lo menos en la versión de Bauer, Feuerbach dejaría intocada la relación sociedad-individuo y solamente aludiría a ella para compensar o a presentar la apariencia de la reconciliación, Marx diría, bueno, entonces lo que hay que hacer es justamente cambiar el complejo de las relaciones sociales para que esa reconciliación de hecho sí ocurra, ¿no? Entonces sería un poco la diferencia. Y ese paso me parece muy importante para caracterizar el materialismo de Marx específicamente en relación con el de Feuerbach, ¿no? Hay otra nota que hace Bauer, yo no me acuerdo en qué página está, y verdad no tengo la cita, no la voy a buscar ahorita porque perdería mucho tiempo, pero Bauer, a propósito de esto de Feuerbach, de la disociación entre el género, por más empírico que sea, y el individuo, hace una observación crítica que se parece mucho a la que después hicieran Horkheimer y Adorno, Horkheimer en particular en Estado Autoritario, cuando habla de que el género se impone sobre la masa
y hace efectiva su realidad en cuanto un Estado autoritario, ¿no? Y un Estado guiado por el capital, ¿no? Y el capital monopólico, etcétera. Entonces, Bauer, digamos, anticipa un poco a lo que vendría a ser la teoría crítica cuando hablan de que el todo es lo falso, etcétera, a propósito de su crítica contra Feuerbach, ¿no? Entonces, bueno, eso lo dejo anotado nada más para que se vea la diferencia, pero también que se vea que Marx tiene muy presente esa crítica de Bauer, y yo creo que no la menciona para no darle más, para no asociarse con él, porque está peleado, a la sazón está peleado con él, pero creo que la tiene muy presente, y entonces él dice, ah, claro, si lo que está diciendo Feuerbach es que hay una falsa reconciliación, lo que hay que hacer es entonces sostener que lo que hay que variar son las relaciones sociales, y eso es el verdadero sujeto que constituye la materialidad, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de lo valioso que resulta el comentario de Bolívar, ¿no? Creo que su apreciación sobre la antinomia entre el materialismo y el idealismo, en cuanto traduce el conflicto entre fatalismo y voluntarismo, creo que esa interpretación es errónea, ¿no? Por un lado, porque, como creo que quedó claro la sesión pasada, la idea de Marx de que el aspecto activo haya sido desarrollado por el idealismo, ¿no? Esa idea no se refiere a la acción humana, como cree Bolívar, sino se refiere a la actividad autoconsciente de Dios, ¿no? Entonces, voy a leer la parte de uno de la tesis. Dice, dice Marx, la principal insuficiencia de todo el materialismo tradicional, incluido el de Feuerbach, es que en él, el objeto, Gegenstand, la realidad, la materialidad, solo es captada bajo la forma del objeto de la intuición sensible y no como actividad humana material o como praxis, no subjetivamente. De ahí que en oposición al materialismo, el aspecto activo haya sido desarrollado de manera abstracta por el idealismo, el cual naturalmente no conoce la actividad real material en cuanto tal. Entonces aquí se pueden interpretar dos cosas, como lo interpreta Bolívar, ¿no? Es que el idealismo concebiría la acción como acción humana, ajá, pero desconectada de sus condiciones materiales, ¿no? Y la acción humana podría entonces encarnar su voluntad, digamos, a capricho. Un poco así es como lo interpreta Bolívar. Pero si uno atiende a lo que vimos la sesión pasada y a la Sagrada Familia, etcétera, no es eso lo que está diciendo Marx. Lo que está diciendo Marx es que el idealismo concibe abstractamente la actividad porque la concibe como actividad de la autoconciencia divina. Por eso no conoce la actividad real, material, ¿no? Esto es importante porque Bolívar va a pensar entonces que el materialismo significa como la acción recíproca del hombre con sus circunstancias materiales, pues, ¿no? Y a eso le va a llamar dialéctica, y que es un uso impropio del término dialéctica, ¿no? A pensarlo como acción recíproca. Pero yo creo que lo que está diciendo Marx es más bien otra cosa. Lo que está diciendo es que es la densidad de las relaciones sociales, porque es un poco la idea de que está en interacción con el entorno, es un poco de sentido común, pues entonces concedamos que Marx entiende ese sentido común. Creo que lo que está diciendo es que la objetividad es una objetivación de las relaciones sociales, que es una cosa muy distinta, pues, ¿no? Es una cosa muy distinta de la mera interacción con el entorno, ¿no? Y eso es lo que, digamos, escapa al control incluso del individuo. Entonces, bueno, para retomar el punto, no creo que Marx se esté refiriendo a la actividad unilateral concebida como voluntarismo político o vanguardista, etcétera, sino que Marx se está refiriendo a la actividad abstracta concebida como actividad no del ser humano, sino de la autoconciencia divina, ¿no? Como mera creación eidética del mundo, pues, ¿no? Como dijimos la vez pasada. Eh, Perdón, ya me perdí en mis notas. Ok. En la Sagrada Familia dice en la página 95 de la edición de... Era la de Grijalvo la que estábamos manejando, ¿verdad, Pablo? La de Grijalvo, sí, en la página 95. Dice Marx, dice la concepción de Hegel... eh, esta cita la voy a decir porque ahí es donde queda claro que para Hegel la acción, el sujeto de la acción
no sería la humanidad, sino Dios, ¿no? Entonces, en esta cita creo que queda muy claro eso. Dice, la concepción de Hegel acerca de la historia presupone un espíritu abstracto o absoluto, el cual se desenvuelve de tal suerte que la humanidad queda reducida a una masa que, consciente o inconscientemente, es la portadora de ese espíritu. Dentro de la historia empírica, exotérica, pues, Hegel hace que transcurra una historia especulativa esotérica. La historia de la humanidad se transforma en la historia del espíritu abstracto de la humanidad, que por ser abstracto está más allá del hombre real. Hasta ahí Marx. Esta cita la pongo pues para que quede claro que el sujeto de la acción en el idealismo, según Marx, no es el hombre voluntarista o el hombre que encarna sus ideales o lo que sea, ¿no? Sino la idea abstracta de Dios, ¿no? Según esto. Esto es importante porque en este sentido, o visto desde esta perspectiva, sería el idealismo, ¿no? Bajo la malinterpretación de Marx, sería el idealismo el que sería el paradigma de la explicación fatalista, no el materialismo como afirma Bolívar, pues, ¿no? Eso por un lado. Por lo que toca al materialismo, la consecuencia práctica no es unívoca, ¿no? Por un lado tenemos ciertamente el materialismo mecanicista, ¿no? Como le dice Marx, misántropo, ¿no? Que reduciría la acción humana a un mero efecto ciego, ¿no? Pero también Marx rescata la tradición materialista francesa, que es la que llega a coordinarse con el socialismo y el comunismo. Esto es importante porque Bolívar presenta esta antinomia entre el idealismo y el materialismo como una antinomia que se da en el marco del modo capitalista de producción, como si fueran las dos opciones teóricas, ¿no? Para darle salida o dirimir los conflictos políticos dentro del capitalismo. Sin embargo, para Marx, yo creo que Marx tendría una interpretación diferente. Yo creo que lo que Marx defiende, al contrario, es que el idealismo más bien está rezagado respecto de la modernidad política. Ajá, y que la vanguardia política, teórico-política, es del materialismo en dos sentidos. En el sentido, digamos, de la tradición inglesa que conduce al individualismo metodológico, etcétera, y que conduce, digamos, a la formación y fundamentación del modo capitalista de producción. Y por otro, el materialismo que tiene como sujeto a la sociedad y que avanza, digamos, hacia el socialismo y el comunismo. Entonces, vista en ese planteo, pues, ¿no? Habría tres opciones, ¿no? La del idealismo, que ya estaría muy rezagado teóricamente, y la del materialismo, que tendría estas dos vertientes, la capitalista y la socialista, por decirlo muy caricaturescamente, pues, ¿no? Aunque no haya, por supuesto, nunca una correlación uno a uno teórica, ¿no? Ni un efecto dominó inevitable que conduzca, por ejemplo, de concebir el individualismo metodológico a la defensa del capitalismo, ¿no? No quiero decir eso, pero digamos sí habría esas rutas de reflexión que estarían trazadas por el materialismo, ¿no? Entonces, en la página 150 de esta edición de la Sagrada Familia hay una cita que me parece importante porque Marx traza, digamos, la correlación entre el materialismo y el socialismo y el comunismo, ¿no? A ver, la cita está un poco larga, pero se las voy a leer porque creo que es bastante reveladora. Es que, a ver, ya estoy como Belinda que se la apaga. A ver, dice, dice Marx en la página que les dije 150, dice, no se necesita gran sagacidad para advertir a partir de las doctrinas del materialismo relativas a la bondad originaria y a la igual capacidad intelectual de los hombres, a la omnipotencia de la experiencia, a la costumbre, la educación, el influjo de las circunstancias exteriores sobre el hombre, a la gran significación de la industria, a la justificación del disfrute, etc., no se necesita una gran sagacidad, decíamos, para advertir que a partir de todo esto, la conexión necesaria entre el materialismo, por un lado, y el comunismo y el socialismo, por el otro. Si el hombre el hombre forma si el hombre forma todo conocimiento, sensación, etcétera, a partir del mundo de los sentidos y de los que experimentan ese mundo, lo que importa es por consiguiente organizar el mundo empírico de tal suerte que el hombre experimente en él lo verdaderamente humano, se habitúe a ello, que se experimente a sí mismo como hombre.
Si el interés bien entendido es el principio de toda moral, de lo que se trata es de que el interés particular del hombre coincida con el interés humano. Esta es un poco la idea de la reconciliación, ¿no? Que ya también estaría aludida en Feuerbach, aunque como mera apariencia estética según la crítica de Bauer, ¿no? Bueno, continúo con la cita. Si el hombre, en el sentido materialista, carece de libertad, vale decir, si es libre no por la fuerza negativa de evitar esto o aquello, sino por la fuerza positiva de hacer valer su verdadera individualidad, no se tendrá que castigar el delito en el individuo, sino destruir los semilleros antisociales del delito y dar a cada cual el espacio social para la manifestación esencial de su vida. Si el hombre es formado por las circunstancias, y esto es importante por las tesis de Feuerbach, habrá que formar humanamente las circunstancias. Si el hombre es social por naturaleza, solo en sociedad desarrollará su verdadera naturaleza y habremos de medir el poder de su naturaleza no según el poder del individuo aislado, sino conforme al poder de la sociedad, ¿no? Entonces un poco ahí está la correlación entre la concepción materialista de la realidad, por decirlo así, y su concomitancia con la política o la propuesta política del socialismo y del comunismo, ¿no? Que básicamente es un poco la idea es que el hombre no solo parte, no solo elabora su noción de la realidad a partir de los sentidos, etcétera, sino que lo hace en sociedad, ¿no? Y entonces un poco la idea es que hay que reconciliar o habría que reconciliar la tarea teórico-práctica sería reconciliar su experiencia individual, su experiencia teórica con la realidad efectiva en virtud de la cual lo que le sirve de fundamento para la solución de los problemas teóricos, ¿no? En fin. Entonces, ¿cuál sería entonces la limitante del materialismo anterior a Marx, según Marx, ¿no? Según Bolívar Echeverría, se trataría de que tal materialismo ni siquiera habría concebido a la acción humana o habría hecho abstracción de ella. Pero tal interpretación es falsa, ¿no? Incluso desde la lectura de las tesis mismas. Y como acabamos de ver en esta cita, el materialismo, incluso el anterior a Feuerbach, sí concibe la acción humana, pues, ¿no? Un poco lo que sugiere, la limitante que sugiere Marx está al final de la tesis 1. A ver si se las puedo leer otra vez. Tesis. Perdón, es que luego no transcribí todas las tesis que debí, entonces las tengo que estar buscando. La segunda parte de la tesis 1 dice, de ahí, de la insuficiencia de su materialismo, que Feuerbach, en la esencia del cristianismo, solo considera el comportamiento teórico como el auténticamente humano, mientras que la praxis solo es captada y fijada en su, y aquí viene su chiste antisemita de mal gusto, ¿no? En su forma suciamente judía de manifestación. De ahí que no comprende la significación de la actividad revolucionaria crítico-práctica, dice Marx, ¿no? Mi punto con esto es que incluso leyendo el texto de las tesis se ve que el materialismo sí concibe la actividad práctica, ¿no? Entonces la interpretación de Bolívar es errónea porque para Bolívar, Bolívar simplemente interpreta que el materialismo no concibe la actividad práctica. El problema más bien es que en Feuerbach esa actividad está concebida simplemente como la acción de la sociedad civil, ¿no? Del intercambio de mercancías, del interés privado, etcétera. Entonces la reconciliación con la esencia genérica tiene que venir a partir de un ejercicio puramente teórico y hermenéutico antes que político, ¿no? Ese será como un poco el reproche. Entonces, atendiendo al sentido de las tesis, ¿no? Me parece que Marx diría que no es que el materialismo le haya faltado tomar en cuenta la acción humana, sino que le faltó concebirla como objetivación de sus propias circunstancias. Es un poco el punto, ¿no? No es que las circunstancias sean dadas y haya un sentido de la acción frente a esas circunstancias, sino que la acción colectiva se objetiva y crea circunstancias. Se objetiva como la densidad material es la densidad de las circunstancias históricas, pues, ¿no? Y por eso también no creo que se trate de la interacción, como la presentaba Bolívar en este punto, del ser humano con la naturaleza. No es que Marx no considera esto, sino que el punto de cuál es la densidad material de la actividad es la objetivación de las circunstancias, lo que ya presupone de antemano la interacción con el entorno, pues, ¿no? Entonces, bueno, Bolívar le llama a esto, pues, ¿no? a esta interacción entre el sujeto y el objeto no humano, por decirlo así, le llama a esto dialéctica materialista, que yo creo que es impropio, pues, como les decía, porque se refiere más bien a la acción recíproca, ¿no? Y bueno, eso por un lado, pero por otro, la dialéctica,
que también creo que es impropio traer a colación el nombre, porque a estas alturas de la formación de Marx no es claro que él suscriba la dialéctica. Para estas alturas, en el Capital la suscribe muy claramente, incluso en el prólogo del Capital habla del método dialéctico, pues, ¿no? Pero aquí Marx concibe a la dialéctica como un método a priorístico de deducción del conocimiento, de conocimiento sintético. Entonces, no es claro que él se reclame como dialéctico, pues, como que no, creo que a estas alturas él no ha diferenciado claramente, no porque lo tenga que hacer, sino que en su propia concepción no está disociada la especulación conceptual de la dialéctica. La dialéctica sería incluso el método de la especulación conceptual, ¿no? En todo caso, aquí no está tematizado el problema en Bolívar, pues no está tematizado el problema ontológico al que quiero apuntar, pues, ¿no? Un poco solamente quiero aquí perfilar cuál sería el sentido de la materialidad, ¿no? Entonces, nada más para cerrar este punto es, la materialidad sería la objetivación de la praxis como objetivación de sus propias circunstancias históricas. Ajá. Entonces, bueno, que quede claro. Bueno, pasando entonces a Dussel, para ya tocar el punto propiamente ontológico, ¿no? Voy a tratar de no extenderme demasiado para dar pie a las preguntas. Un poco el planteamiento de Dussel, que es, digamos, otra interpretación de lo que quiere decir la dialéctica, es que la dialéctica es como un método de integración teórica, de sistematización teórica del conocimiento, que conduce o conducente a identificar el ser con el pensamiento, ¿no? Digamos, a darle todo un orden conceptual, de tal forma que se integre el ser y el pensamiento en una totalidad. Entonces, ese método de sistematización, ¿no? Sería la dialéctica. Y, digamos, el principal problema que ve Dussel en este ejercicio, que, bueno, ya esa concepción de dialéctica yo no estoy de acuerdo con ella, porque, bueno, en fin, yo creo que la dialéctica es un método de demostración conceptual, pues, ¿no? Por vía de la contradicción interna de las determinaciones dada su concomitancia, ¿no? Pero, bueno, ese no es el concepto que tiene Dussel. Dussel la concibe como un ejercicio de totalización conceptual sistematizada, tendiente a identificar el ser con el pensamiento y a identificarlo en los términos más burdos incluso, pues, ¿no? Bueno, el problema con la dialéctica y con la totalidad es que de alguna forma dejaría fuera todo lo que no es reducible al concepto, ¿no? Es un poco la idea. Y en particular, y principalmente, y sería la principal preocupación de Dussel, la experiencia ética del otro, ¿no? El otro simplemente sería una parte funcional de lo que se representa dentro de la totalidad, pero no aparecería, digamos, en su infinitud o en su inefabilidad, pues, ¿no? Como agente ético. Es un poco el planteamiento que, bueno, no un poco, más bien abiertamente extrae ese planteamiento de Levinas, pues, ¿no? De la idea de la totalidad infinito, ¿no? Eh, entonces, entonces él registra, y aquí un poco muy sesgadamente, ¿no? La evolución del pensamiento desde de la dialéctica hacia o registra más bien que hay una tendencia en el pensamiento a criticar la totalidad producida por la dialéctica, que sería una tendencia equivalente o que él expresa como la tendencia a pensar la alteridad, ¿no? Y eso lo vería desde los primeros críticos de Hegel, ¿no? En particular, y muy centralmente, como decía Arturo la vez pasada, Schelling, ¿no? Schelling sería el detonante, y sobre todo porque Feuerbach habría tomado clases con Schelling, ¿no? Entonces Schelling, ahora que estaba revisando las notas, por lo menos en las citas que pone Dussel, ¿no? Podríamos decir que es el autor de muchos de los mitos sobre Hegel, ¿no? Sobre todo esto de la totalidad, el apriorismo, etcétera, ¿no? Pero bueno, ya no voy a discutir eso. Entonces, la idea un poco es que Schelling invitaría a pensar algo exterior, digamos, a esa totalidad puramente conceptual, ¿no? Que tendría que ser como el contenido mítico, ¿no? De la realidad. No soy experto en eso, no me voy a meter, pero lo que quiero indicar simplemente es la tendencia que está registrando Dussel. Entonces, él en Feuerbach vería todavía un paso más, ¿no? Sobre esto que contribuiría Schelling, ¿no? Y que sería la alteridad del cuerpo, de la sensibilidad, ¿no?
Eso ya sería un paso más sobre Schelling. Y luego hay un pasaje incluso que parece del Génesis, ¿no? Aquí en el libro de Dussel, que dice que Schelling superó a Hegel, Feuerbach superó a Schelling, ¿no? Y luego Marx superó a Feuerbach y todos se superaron. Entonces, bueno, entonces en esa orden, como un poco arbitrario, entonces Feuerbach habría dado un paso más sobre Schelling porque habría pensado entonces la realidad sensible del cuerpo, de la sensibilidad, algo que habría quedado obviado según Dussel en Hegel, y luego Marx habría dado un paso más para entender esa corporalidad, aquí ya siguiendo otra vez las tesis, como praxis, ¿no? Como laboriosidad, dice aquí, aunque esa traducción entre praxis y laboriosidad es un poco equívoca, pero bueno. Eh, entonces, esto lo digo un poco para que se vea el sentido de hacia dónde quiere conducirnos Dussel, ¿no? Entonces, es el pensamiento de la alteridad debería de conducirnos, o sea, más bien la necesidad de pensar la alteridad debería de conducirnos progresivamente a abandonar el método dialéctico. Ajá. No porque en principio Dussel está en contra de la dialéctica, sino que está en contra de sus limitantes, más bien, ¿no? Y entonces, para pensar la alteridad, habría que pensar entonces en términos de analogía, ¿no? Eh, y, digamos, entonces, para integrar entonces algo así como el método dialéctico, ¿no? Bueno, entonces, ese es un poco el planteamiento general de esto, ¿no? Entonces voy a volver sobre el planteamiento de Marx. Entonces él dice que en Marx el sentido del ser es, bueno, partiendo de Feuerbach, ya no sería solamente la corporalidad, la sensibilidad, sino la corporalidad y la sensibilidad prácticas del ser humano colectivo, ¿no? Tal y como acabamos de ver. Y Dussel entiende esto como dice la laboriosidad en general sería el sentido del ser, el trabajo en general. Eso ya es equívoco porque para Marx el trabajo en general no tiene un valor categorial, es puramente una representación, ¿no? Eh, lo que dice, o sea, más bien, si para Marx la realidad objetiva, la materialidad se constituye como objetivación de la praxis, que no es lo mismo que la laboriosidad, ¿no? Significa, pues, que se crea en circunstancias específicas, es decir, ya tiene una especificación eh, que impide que sea una laboriosidad en general, pues, ¿no? La praxis ya tiene un principio de especificación, porque además eso va en concordancia con la indicación de Feuerbach, que hay que pensar la individuación, pues, ¿no? Y muy claramente en el Capital habla Marx de que lo que hay que pensar es la especificidad del modo de producción. Y solo esa especificidad le da un carácter categorial a nuestros conceptos, ¿no? Bueno, entonces eso ya sería equívoco por parte de Duss, el decir que el sentido del ser en Marx sería la laboriosidad. Yo diría que más bien es la praxis que objetiva sus propias circunstancias de forma, por lo tanto, específica, ¿no? Bueno, se trataría pues, ¿no? Eh, bueno, como ya dije, en todo caso, ¿no? Se registra aquí la tendencia, según Dussel, a pensar la alteridad, lo cual tendencia que requiere o demanda el cambio en el método, ¿no? Pensar, abandonar un poco, o ir tendencialmente abandonando el plano ontológico hacia un plano que Dussel llama metafísico, ¿no? Donde el otro se revela como otro, fuera del horizonte del ser. Entonces la limitante del marxismo sería, de Marx en particular, sería que de todas formas, a pesar de haber avanzado sobre esta alteridad sensible, ¿no? La laboriosidad queda constreñida al horizonte de la totalidad del ser, ¿no? Y eso le impide, dice Dussel, yo no sé qué pensar de eso, pero él dice que eso le impide entonces pensar las transferencias de plusvalor desde la periferia. Bueno, eso yo no le veo ninguna correlación, pero bueno, ese es otro asunto. este, pero bueno, el movimiento, pues, ¿no? Que sugiere Dussel es llamativo, eh, y esto es importante justamente porque Feuerbach había proscrito a la analogía como método propio, o más bien, había identificado la analogía como el método propio de la inversión o de la mistificación teológica, ¿no? Aquí tengo la cita que está en Principios de la Filosofía del Porvenir, en la página 127 de la edición de Pléyade. Dejen busco el, aquí la tengo. Aquí está, dice,
Dice Feuerbach, la contradicción entre el nombre y la cosa, entre la representación y el concepto de la especulación, no es más que la vieja contradicción teológica entre las determinaciones del ser divino y las determinaciones del ser humano. Determinaciones que respecto del hombre son tomadas en el sentido propio y real, más respecto de Dios solo se toman en sentido simbólico o analógico. Sin duda, la filosofía no debe preocuparse por las representaciones que el uso corriente o el abuso asignan a un nombre, pero ella debe someterse a la naturaleza determinada de las cosas cuyos signos son los nombres. Hasta ahí Feuerbach, ¿no? Entonces, bueno, recordemos que en los esquemas que le gusta dibujar a Dussel, ¿no? El grado máximo de la analogía es justamente la dimensión teológica, la que aquí Feuerbach está proscribiendo. No sé si se vaya a ver aquí en la... Pero bueno, aquí en este esquemita, el último grado de la analogía es el ser teológico. Bueno, si no se ve, ténganme fe. Entonces, bueno, ahí pues, ¿no? A lo que voy con eso es que Feuerbach, al recuperar la dimensión sensible, la individuación, justamente lo que quiere evitar es el cambio o la variación de sentido de las palabras por vía de la analogía. Porque un poco, nada más para poner el ejemplo, ¿no? Que yo siempre pongo este ejemplo de que no es lo mismo, ¿no? El amor que nos tenemos entre seres humanos, ¿no? Que puede ser filial, libidinal, ¿no? Lo que ustedes quieran, que el amor que Dios tiene hacia los seres humanos, ¿no? Ese segundo amor lo podemos entender solo en analogía con el amor que nos tenemos entre los seres humanos, pero el amor divino es de otra índole, que solo podemos entender analógicamente, ¿no? Entonces, sería ese segundo sentido el que para Feuerbach sería el instrumento, más bien la analogía sería el instrumento por el cual se crearían estos segundos sentidos por los cuales se le podrían atribuir a Dios otra serie de propiedades análogas a la inteligencia, por ejemplo, personalidad, a los de los seres humanos, aunque no exactamente correspondientes a él, ¿no? Entonces, esa sería un poco la idea. Entonces, ese sería el principal problema de Feuerbach con la analogía, ¿no? Que crearía esta duplicación. Yo dije en la sesión pasada que creo que Hegel efectivamente tendría que defender la analogía, pero para Hegel se trataría un poco de la transformación del ser finito a la infinitud, ¿no? Y que los conceptos cambian su sentido o se vuelven análogos, ¿no? Bueno, el concepto de infinito sería análogo al finito, pero no serían idénticos, o sea, habría que rastrear su significación en analogía uno con otro, ¿no? Pero sería otro sentido distinto, pues, de este uso teológico que está denunciando Feuerbach, ¿no? Entonces, bueno, en la Sagrada Familia, Marx recupera esta idea del sentido determinado, ¿no? Esto es importante porque la determinación, y aquí es un poco que entran en polémica Marx y Feuerbach contra Hegel, la determinación es la realidad sensible de las cosas, su individuación sensible. Entonces no pueden tener otra cosa más que sus cualidades sensibles de las cosas. Ese sería el último referente, ¿no? Entonces, las cosas, la idea sería que las cosas, ¿no? Independientemente de la variación del nombre, tienen un sentido determinado y no uno que pueda rastrearse en analogía con la individuación concreta o sensible, como si existiesen entes generales. Ese es el otro punto, ¿no? Entonces, no existen entes generales que podamos aplicar por analogía propiedades de las cosas sensibles. Aquí un poco podría también rastrearse una inspiración kantiana de todo este asunto, ¿no? De que del un uso ilegítimo, ¿no? De las propiedades sensibles a entidades que no estarían ahí, pues, ¿no? Por ejemplo, de propiedades espaciotemporales, ¿no? Y bueno, aquí cabría de recordar también, y sería interesante pensarlo, yo no lo pensé más, pero el pasaje de las analogías de la experiencia de Kant, ¿no? De la crítica de la razón pura, porque justamente el pensamiento de la sustancia pasa del concepto a una determinación empírica por analogía. No hay una aplicación directa ni una subsunción directa de algo que pueda ser la instancia de lo que entendemos conceptualmente por sustancia, pero sí hay una instancia que se entiende por analogía al concepto, ¿no? Entonces ahí podría haber otra ruta de pensamiento de esto, ¿no? Entonces, más allá de los equívocos, ¿no? Inducidos por el uso y abuso de las palabras, las palabras tienen, dice Feuerbach, un sentido determinado positivamente por la individualidad sensible, ¿no?
Entonces, tal clase de nominalismo, ¿no? En contra del realismo de los universales, pues, ¿no? Ya lo había celebrado Marx cuando en la Sagrada Familia encomió el nominalismo de Duns Scoto, ¿no? Incluso dice que es la primera, ese nominalismo es la primera expresión del materialismo, dice Marx, ¿no? Eh, Incluso, ¿no? Marx pudo utilizar este motivo feuerbachiano para burlarse de Schelling, ¿no? Dice que cuando Schelling le reprocha a sus críticos asumir otro sentido que el establecido por el propio Schelling, dice Marx, dice, uno se comporta dogmáticamente con el señor Schelling cuando presupone en él un sentido, una idea, una opinión reales, determinados, pues, ¿no? Es decir, Schelling quiere, según Marx, ¿no? Por lo menos, Schelling quiere redefinir las cosas, ¿no? Saliéndose del registro o del horizonte de su determinación e imponer sus significaciones, ¿no? Eso incluso en el Capital lo vuelve a repetir. Estaba buscando otra cita para otra cosa. A ver si encuentro la... Sí. O sea, ya tan avanzados como en el volumen 6 del Capital, no sé cuál es este. Bueno, es el tomo 2, ¿no? Tiene Marx una idea similar, dice, no se trata aquí de definiciones bajo las cuales se subsumen las cosas. Se trata de funciones determinadas que se expresan en categorías determinadas, ¿no? Entonces, lo que le estaría reprochando a Schelling es que se elaboren definiciones y sobre eso se proceda, digamos, escolásticamente para darle una significación distinta a las cosas que su función determinada o su ser determinado. Entonces, ya se va entendiendo un poco desde dónde está criticando Marx, ¿no? Entonces, un poco la misma crítica que le hace a Schelling, ¿no? Eh, entonces, la correlación eh, entre este nominalismo y el sentido positivo determinado del ser por la sensibilidad queda más claro en un pasaje inmediatamente posterior de la Sagrada Familia, donde habla de los nombres de nombres, de los nombres generales. A ver si puedo encontrar la cita rápido. Creo que está aquí. Dice, si la sensoriedad proporciona al hombre todos los conocimientos, la percepción, la idea, la representación no son otra cosa que fantasmas del mundo corpóreo más o menos despojados de su forma sensible. Aquí está Marx resumiendo a Hobbes a partir de Bacon, ¿no? Dice, la ciencia no puede hacer otra cosa que darles nombre a estos fantasmas. Puede ocurrir que a varios fantasmas se les asigne un solo nombre y hasta puede haber nombres de nombres, pero sería una contradicción hacer que por una parte todas las ideas encuentren su origen en el mundo de los sentidos y por otra parte afirmar que una palabra es más que una palabra, que además de los entes representados siempre singulares, existen entes generales. Una sustancia incorpórea es, por el contrario, la misma contradicción que un cuerpo incorpóreo, cuerpo, ser, sustancia, es una y la misma idea real, ¿no? Que se tiene entonces la individuación, ¿no? El sentido sensible e individualizado por el cual Marx entiende el sentido del ser y el nominalismo que eso implica, contra, pues, ¿no? El sentido analógico que se le podría descubrir a los términos aplicados a términos que trascienden ese registro, pues, ¿no? Entonces, esto lo lleva Marx a la caricatura en el caso del ejemplo de la fruta, ¿no? Donde dice que si tienes la colección de frutas y generalizas la fruta, después al idealista se le ocurre que hay una cosa como la fruta, ¿no? Y a la cual le puedes atribuir propiedades y demás, ¿no? El ejemplo está mal aplicado, pero bueno, eso es un poco la idea de Marx, ¿no? Está mal aplicado porque, esto sí es importante decirlo, está mal aplicado porque el método que él está especificando, con el cual quiere caricaturizar, se refiere a entes genéricos, pero que carecen de esencia específica o de diferencia específica. En cambio, idealismo, incluso Hegel es muy, y desde Platón, pues, ¿no? Son muy, es muy específico, o más bien es muy claro al respecto de que cuando hablamos de ideas, estamos hablando siempre de la diferencia específica, de la especie, no estamos hablando, o sea, no hay una idea de fruta, pero sí hay una idea de manzana, ¿no? Así como entidad, pues, entidad metafísica, quiero decir, ¿no? Incluso el mismo Nietzsche, que podría ser igual de crítico contra la metafísica que Marx, tiene más claro este punto, porque critica de Schopenhauer, ¿no? Que los
tigres se reduzcan a la idea del tigre, ¿no? Y que todos los tigres sean un solo tigre, ¿no? El ejemplo de Nietzsche es análogo al de Marx, ¿no? Pero no es igual porque tigre es una diferencia, implica una diferencia específica, no está hablando del animal, ¿no? Entonces, Marx entiende mal el proceso por el cual se forman las esencias generales. La idea de fruta, más bien la noción de fruta no podría pasar como una esencia, como quiere decir Marx, pues, ¿no? Una esencia solo podría ser la idea, por ejemplo, de manzano, o sea, siempre está ese proceso de concreción, ¿no? Aun por más general que sea la representación de la esencia, sí lleva de suyo la diferencia específica, ¿no? Pero bueno, eh, en todo caso, ¿no? La tendencia que registra Dussel no parece ser eh, hacia la alteridad, ¿no? Por vía de la analogía. Por el contrario, la tendencia que podríamos registrar aquí en Feuerbach y en Marx sería o se levanta en contra la alteridad especulativa del mundo sensiblemente dado e individualizado. Ajá. Entonces sería otro el registro de la progresión, si se quiere ver así, sobre lo que habría hecho Hegel, ¿no? Aunque yo disiento sobre eso. Y bueno, yo con eso le dejo aquí para... yo creo que voy a hablar de lo de la unidad del ser y pensar la siguiente sesión para no extendernos más y aquí abrir el espacio a las preguntas, ¿no?